política. Y pienso, y por supuesto que esto es muy, muy discutible, el Estado en Colombia debe ser fortalecido, no debilitado. Si conocemos bien los preceptos de la Constitución y si conocemos los avances maravillosos de las sentencias, que los invito a que las devoremos críticamente, de nuestra Corte Constitucional, de esa gran institución que salvó a Colombia de la debacle institucional, de la debacle de la desinstitucionalidad. Digo, el Estado, institución jurídico-política racionalizadora del poder general, de los intereses generales, integrada por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. El Estado, la institución de las instituciones, la organización de las organizaciones. Debilitar al Estado, conociendo nosotros los datos sobre las variables que acabo de enunciar. Eso es grave, muy grave. Atención, si de lo que se trata es de defender la democracia, si se trata de defender regímenes como Pinochet y sus Chicago Boys, como el señor del Perú y su compañerito, y los otros que ustedes conocen, si se trata de desinstitucionalizar la democracia, entonces hay que achicar el Estado. Entonces hay que volver, miren la cosa tan grave, teóricamente, es decir, prácticamente. Volver a laissez-faire, laissez-passer. Quien haya leído siquiera The General Theory of the Employment, Interest and Money, de ese espléndido teórico económico que se llamó John Maynard Keynes, podrá entender la gravedad de que es volver atrás en siglo XXI en nuestra nación. Pero se ha propuesto, se ha querido desmantelar el esfuerzo que tan duramente hicimos los colombianos en el 91. Eso es grave. Y eso nos atañe a los que aquí estamos. Es con nosotros. Es con nosotros los que estamos en estas aulas construidas para la libertad, no para el libertinaje. Para la democracia, no para los democrateros. Para los líderes políticos demócratas, no para los dictatorzuelos que pretendieron transformar la Constitución para beneficiarse individualmente, violando la Constitución y los preceptos fundamentales de la ética política. Miren el fallo que va a cumplir 3 años de nuestra Corte Constitucional y verán qué descubren en pleno derecho. Eso debe conocerse, eso debe debatirse académicamente, universitariamente. Y ahora voy a avanzar vertiginosamente con algunos perfiles solamente. ¿Qué pienso yo que debe ser entonces un estadista para el siglo XXI? 1. Ser un civilista respetuoso de los derechos humanos y del fuero de los militares, que ejerza legítimamente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Otra vez, y no es un mito para mí, solo que él me enseñó a los 18 años qué era hacer democracia. Otra vez, Alberto Lleras, electo presidente, y comandaba en los demócratas, con su gabardina, solo, a hablarse con los altos mandos militares en el Teatro Cátedra, cuando todavía estaba la Junta Militar, y a decir: los militares
no deben participar en la vida política abierta del país, porque deben ser la garantía del equilibrio entre los poderes en pugna. Necesitamos ser civilistas. Estamos en una facultad de jurisprudencia y de ciencia política y de negocios internacionales y de relaciones internacionales. Esto para el siglo XXI, no a los militronches. Y él me dijo, sin saber yo los alcances: Hernando, hay que tener mucho cuidado con los generales Marco de Trabajo. Lo confirmé dramáticamente, en persona, puntos suspensivos, en Santiago, con Pinochet. Allí estuve, y allí vi la barbarie de un pobre general buscador de poder, inepto intelectual, copiador de su tesis de grado, y así descifrado por su comandante en jefe, ese gran militar que fue el general Prats, asesinado por él, porque era el peligro que tenía la etnicidad del general Prats y su gran inteligencia y su gran civilidad. Pero nosotros y ustedes y los que aquí estamos vamos a tener que enfrentar, según las variantes de Colombia, situaciones de ese peligro, de esa naturaleza, con el manejo de los militares. Tenemos que demostrar que estamos mejor preparados que ellos para gobernar, que somos su autoridad. Por eso hay que ir a la Escuela Superior de Guerra, al CAEM, al curso de estudios militares, y hablar con los generales, y hablar de la democracia, y discutir, como discuto aquí con ustedes. Bellas experiencias en momentos críticos tuve que tener con ellos, especialmente las había tenido desde el 68 prematuramente, pero especialmente entre 96 y 98. Imagínense lo que pasó ahí, y los jueguitos ahí, y los juegos. Otros puntos suspensivos. Sea civilista. Esta es la Escuela Superior de Guerra. Y estos son los símbolos fundamentales de los ejércitos de Colombia. Dos, ser conocedor del funcionamiento complementario de las tres ramas del poder público. Eso es ser estadista. Por eso hay que estudiar. Por eso hay que amar el estudio. Por eso hay que amar ser magisters y PhDs. No HDs. PhDs. Y ojalá, estoy hablando para ustedes, ojalá en la Kennedy School of Government, que es la mejor escuela de ciencia política del mundo, y allá encuentran chinos y norcoreanos y surcoreanos y cubanitos y uno que otro colombiano y norteamericanos y franceses, etcétera, pero a estudiar, a pensar, y se entra porque se pasó un examen, porque se tenía los méritos intelectuales para estudiar, no que se tomaron fotos en un salón de clase diciendo que estaba en Harvard, pero nunca fue admitido en Harvard, o admitidos en Harvard. Eso para descrestar, para abusar de la ignorancia política de amplios sectores colombianos, la descrestología, es decir, la ciencia con la cual y sin la cual las cosas quedan tal cual.
3. Estar dotados de confirmada inteligencia, consagración al estudio, pasión por el ideal político. Atención, pasión por el ideal político no es sectarismo por el ideal político, es amar la política, es tener la capacidad de transformar la realidad, pero para transformar la realidad es necesario conocer la realidad bien, a fondo, como se lo merece Colombia, al más alto nivel, con sacrificio, por supuesto. No olviden la sentencia de Fenelón: el que no conoce el sacrificio no conoce el hombre, no conoce la mujer, no sabe nada. Y no hablo del sacrificio psicopatologizado, no, del que forma, del que templa, del que ayuda a transformar, a crear ideales. La juventud universitaria está invitada a volver a tener pasión por la política, pero no sectarismo, porque el sectarismo es fanático, el sectarismo nubla la inteligencia, el sectarismo no es creativo, el sectarismo no construye. La juventud universitaria de nuestro país necesita otra dimensión para su futuro y hay que construirlo. No está hecho. Sí. Además tengo la preocupación de dejar el tiempo para sus preguntas, que a veces son más importantes que mis propias exposiciones. Voy a usar 6 minutos a partir de este momento y para inmediatamente entrar a sus preguntas. Pero además de pasión por el ideal político, equilibrio psicoafectivo, firmeza de carácter y profundas convicciones solidarias. Les di estos ejemplos. Cuatro, estadista para gobernar organizando estructuralmente el sistema de pesos y contrapesos e impida la concentración en el ejercicio del Ejecutivo. El mismo presidente Villegas, Rosarista, siendo presidente, decía: hay que tener mucho cuidado porque el poder del presidente, y teníamos la estructura fundamental de la Constitución del 86, con las reformas del 10, del 36, etcétera, etcétera, del 68, pero 68 todavía no, que fue presidente segunda vez en el 50, entre 58 y 62. Las facultades que tiene el régimen presidencialista colombiano es muy grande, entonces no se debe abusar del poder. Pero él era eso, era un demócrata, que tenía sentido de la historia, que respetaba la historia de los grandes nuestros, que no estaba psicopatologizado, ni nunca tuvo nadie al látere que le decía: usted es el mejor presidente en la historia de Colombia. ¡Qué falta de respeto con Colombia! ¡Qué falta de respeto con la historia nuestra! ¡Por Dios! Pero ustedes han oído eso respecto de alguien muy recientemente. Esto es fundamental. Quinto, ser conocedor teórico práctico del papel que los medios de comunicación desempeñan en una democracia participativa y emplearlos dentro de los márgenes de la Constitución y de la ley. Miren, nunca como antes en la historia de la humanidad los medios habrían tenido tanto poder. Solo les digo, para ustedes como estadistas, como futuros estadistas, como candidatos a estadistas, deben ser unos magníficos lectores
magníficos lectores, si quieren llegar a ser escritores, si quieren llegar a ser estadistas. Hay historias maravillosas de la relación entre la política y el periodismo en Colombia y en el mundo, por supuesto. Tenemos que meternos a los medios. ¿Qué pasa en provincia? Les digo, por razones de mi responsabilidad con la ESAP, di entrevistas en las 14 capitales más importantes de nuestro país, entonces pude conocer los medios. ¿Qué pasa en los medios de provincia? El tiempo les cogió a todos una ventaja inmensa, tecnológicamente. Pero, ¿y los periodistas de opinión? 5 o 6 en cada capital y de resto, relleno. Y los universitarios que están estudiando ciencia política y relaciones internacionales, o negocios internacionales, y no es lo mismo, y gobierno, y no es lo mismo. Cada uno tiene su propia especificidad. Digo, ¿dónde están? Que no se lanzan a escribir una cuartilla. ¿Qué es importante escribir una cuartilla? Una a la semana. Ensayen escribir 52 paginitas al año y guárdenlas. Pero ojalá que se las publiquen. Y mandémoslos a las lecturas dominicales y a todos los medios. Hay que penetrar los medios. Hay que ir a los medios. Si no sabemos manejar los medios, si no sabemos hablar en público muy bien y queremos ser estadistas, estamos psicopatologizados. Queremos del poder, pero no estamos preparados para el ejercicio del poder, como ciertas hierbas del pantano. Ser capaz de conducir y definir el proceso de paz. Miren, comencé a trabajar este tema, a rasguñar, desde el 82. Por ahí andan los escritos. Permítanme insinuarles, consíganse el último número de análisis político del IEPRI, de la Nacional, donde hay una entrevista con Johan Galtung. Johan Galtung, el fundador de Transcend. Busquen en Google qué es Transcend y qué es eso del grupo más importante a nivel mundial, experto en paz y solución de conflictos. Échenle una ojeadita a esa entrevista sobre cómo construir paz y democracia en Colombia para nuestro tiempo, en Colombia y América Latina para nuestro tiempo. Y refuten lo que está escrito ahí, y escriban mejor que lo que está ahí, y busquen otros cientistas o políticos como los 3 que nos acompañan aquí, y háganles entrevistas, pero comprométanse con la política, en grande, como lo necesita Colombia. Y para oírlos, voy a terminar esto de los perfiles. Son 22, pero prefiero parar intencionalmente con esta parte final que encuentran ustedes en mi texto sobre la gobernabilidad hoy. Quisiera enunciar temas en torno a los cuales se pueden adelantar diálogos entre diversos partidos y movimientos que faciliten concretar políticas en torno a la reducción de la pobreza y la miseria con enfoque de equidad, con lo que significa equidad para los cientistas sociales que están, por ejemplo, en PNUD, o algunos, sorpréndase, en el Banco Mundial, o algunos en el BID,
o en Harvard, o en Oxford, o en Cambridge, o en la Kennedy School. La consecución de la paz y la seguridad ciudadana. 2. La defensa de la democracia y del Estado social de derecho. 3. La erradicación de la corrupción y la politiquería. 4. La reconstrucción de la ética ciudadana. Tenemos que meternos con la construcción de lo que técnicamente llamamos en ciencia política de civic culture, la cultura cívica. Es una nueva cultura política para la democracia, para la libertad. La reconstrucción la preparación para enfrentar el cambio climático. Y la otra, la recuperación del desarrollo económico mundial. Y desarrollo no es lo mismo que crecimiento. En los 60 se presentó la discusión con las etapas del desarrollo con Rostov. Pero hoy tenemos que tener claro qué es esto de desarrollo sostenido. Miren los exámenes y las publicaciones de Naciones Unidas sobre desarrollo humano. ¿Y qué nos dicen los índices sobre esa situación en Colombia y en Bogotá? La amenaza del proteccionismo en el comercio internacional, la lucha contra el narcotráfico y el paramilitarismo. ¿Cuánto daño nos han hecho? Nos hicieron un gran daño, inmenso, el más importante a nivel de liderazgo político que hizo el señor Pablo Escobar y sus aláteres con el asesinato de Luis Carlos, por lo que él significaba como encarnación de un proyecto político distinto dentro del cauce de la Constitución. Pero, ¿y la corrupción de Medellín y del Valle del Cauca? El Valle del Cauca que yo conocí en los 64, la juventud de la Universidad del Valle, con cuánta fuerza, con cuánta ambición, con cuánta pasión, con cuánta democracia. ¿Qué pasó con el Valle del Cauca? Cuánto dolor. Y terminar en manos de este personajito afrocolombiano. ¡Qué horror! Pero pasó y es reciente. Y narcotráfico y paramilitarismo titireteando los desarrollos políticos del 35% del Congreso colombiano. Grave. En fin, y aquí termino para oírlos por 30 minutos, o por 20, los organizadores definirán. Los demócratas progresistas debemos ser convocados en el futuro por presidentes que nos permitan seguir trabajando para cristalizar una nación democrática, justa, es decir, con estructuras que organicen la equidad ante el poder. ¿Recuerdan la noción que les di de jurisprudencia? Ahí tenemos nuestra corte desarrollando la noción de justicia. Leamos esos fallos, estudiemos esos fallos, debatamos esos fallos, aprendamos democracia de manos
de nuestra Corte Constitucional, que ha honrado lo mejor de la tradición jurisprudencial colombiana, justa, decía, libre, sin sometimiento a potencia mundial alguna, pero relacionada con todas las naciones. El tema de Respice Polum que ustedes han debido trabajar y retrabajar no debe ir más. Los latinoamericanos, los colombianos, hemos sido divididos, hemos sido escindidos. No nos conocemos a nosotros mismos. UNASUR para Sudamérica. Piénsenlo, estúdienlo, miren los datos. ¿Y qué pasa si eso no se cristaliza? Y finalmente, con capacidad de institucionalizar un proceso de desarrollo sostenible. Hacia el futuro, pienso que es viable generar procesos y coaliciones que converjan en la elección de presidentes que necesitamos, queremos y esperamos para trabajar por Colombia con conocimiento, consagración y eticidad. Mil gracias por su atención y oigo sus preguntas. Mil gracias al doctor Hernando Roa Suárez por esta magistral y maravillosa presentación que para nosotros será un insumo extremadamente importante en nuestro desarrollo ético y profesional en miras de ser excelentes líderes políticos. A continuación procederemos a dar inicio a una muy concreta y concisa sesión de preguntas. El tiempo de coffee break no se va a abordar, entonces vamos a aprovechar este tiempo para hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes, deban hacerse al doctor Roa respecto a su presentación. Muchas gracias. El micrófono lo tendrá nuestra compañera. Deben levantar su mano, por favor, 40 segundos como máximo para desarrollar su pregunta y luego el doctor Roa procederá a contestarla. Buenos días, doctor Roa. Muy buena su intervención. Yo quería hacer una pregunta. Este era un debate que ya habíamos abordado dentro de la universidad o dentro de la facultad, pues muy informalmente, pero me gustaría plantearlo con usted. Yo siento que a veces las universidades, por lo menos en este momento, no están siendo el motor de cambio ni el motor de transformación en el sector político del país. Yo quisiera preguntarle qué recomendación podría dar usted para que ese cambio, para que las universidades tengan otra vez ese poder o lo desarrollen de poder hacer transformaciones en el sector político. Con mucho gusto. Mira, aunque te parezca increíble, ¿tu nombre es? Miller Choles. Miller, aunque te parezca increíble, la pregunta que me has hecho es un tratado. No es menos, no es más. Así que comprenderás que solo voy a darte un rasguño sobre un punto
que puede ser, por ejemplo, el papel de las universidades en la construcción de la paz. Para cerrártela tu pregunta, porque Miller, la pregunta que me has hecho es un tratado. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué creo que pueden hacer las universidades públicas y privadas en Colombia para fortalecer la paz? Y priorizo ese tema porque creo que es el más importante tema para Colombia de nuestro tiempo. Y de los próximos 30 años. Si pensamos entre 1948 y 2013, vamos a encontrar que ha habido distintos tipos de violencias. Una fue la que facilitó el asesinato de Gaitán en el 48, pero la violencia del 48 poco tiene que ver con la del último decenio, donde tenemos una mezcla diabólica: pseudoguerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y violencia organizada y delincuencia organizada. Entonces, la paz, repito, desde el punto de vista conceptual, entendida como ausencia de violencia abierta y estructural, llevará fácilmente 30 años. Y entonces, segundo, un papel fundamental es preparar los administradores para la paz y la reconciliación. Miremos los ejemplos de África, miremos los ejemplos de América Latina, leámoslos y son diversos. Solo ellos nos pueden dar una luz para ayudar a salir de este conflicto en Colombia. Pero construir la paz es construir la democracia en Colombia. Luego esto requiere un papel clave de las universidades. ¿Qué? Impulsar, por ejemplo, el Ministerio para la Paz. Y pensar estructuralmente en algo que tenga asidero y que tenga presupuesto, y mucho presupuesto. Una parte importante, ojalá, del que estamos usando para la guerra. El Ministerio para la Paz. Esto es muy discutible, porque tenemos el Ministerio de Defensa, tenemos el Ministerio de Interior, pero 48 a 2013, con las fluctuaciones, porque no es lo mismo. Las universidades. 3. Estudiar el replanteamiento de los pensums académicos. Y que todos los educandos de todas las carreras, obviamente con más énfasis en todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, pero que todos se enteren de aspectos fundamentales de lo que implica construir la paz en Colombia. Y más maestrías sobre paz, lo que implica más investigación universitaria sobre paz y solución de conflictos, al más alto nivel. Consúltese, ¿qué ha hecho Galton en la Universidad por la Paz? ¿Qué ha hecho Naciones Unidas al respecto? ¿Qué hemos hecho aquí en Colombia? Y los PhDs para la paz, ¿dónde están las propuestas en las universidades públicas o privadas? Si de verdad vamos a afrontar el problema a fondo e históricamente y en forma gradual, pero en serio, entonces la universidad. Hay que preparar profesores para entender la problemática de la paz. No tenemos los profesores
al respecto. ¿Dónde están los expertos pedagogos en la construcción de la paz? ¿Será que se construyen por decreto? ¿O requerirán el proceso académico universitario? Universidad y paz, y las relaciones internacionales de Colombia y la paz. Fidel Castro les dijo a los señores de las FARC y a los helenos hace ya decenios: el camino que ustedes están siguiendo no es, fue, no sigan. Es público, esto no es secreto de Estado, fue público. Pero cuando las orientaciones fundamentales se siguen con contenidos fuertísimos de lo que fue la estructura del sovietismo, Ana Vegepte Rosita, pero no se va a poder. Grave. Ojalá el esfuerzo que Colombia y el señor presidente Santos está haciendo en este momento avance. Muy difícil, pero de eso se trata. Pero esto es para decenios, esto no es para un cuatrenio más. No nos engañemos, porque eso es desconocer la realidad de la magnitud del problema que se ha creado en Colombia. Solo te esbozo esos punticos y por ahora, este texto se publicó en noviembre de Colombia Política, de mi autoría, en el Auditorio Galán de la Javeriana, en noviembre del año pasado, y ahí podemos recorrer algo de esto, y hay muchas alternativas sistematizadas, e inclusive algo bien puntual, que implica el papel del maestro universitario en lo epistemológico, en lo teórico, en lo metodológico y en lo técnico. Ahí está desagregado. Y digamos que con una apropiada, pero inagotable bibliografía para ampliar el tema. Miller. Y algo más, para que comiences a pensar en tu tratado de la preguntica. Para todos, mi mail es roasuarez@yahoo.com. Y no es una cuña, ¿no? Porque no estoy en campaña política. O quienes quieran ver algunas de mis intervenciones, entre otras la presentación del libro de Luis Carlos Galán en el Auditorio Compensar, está en YouTube. Hernando Roa Suárez, ahí está. Y mis escritos en la columna del Espectador están en YouTube, están en Google, están en Harvard, están en la Kennedy School of Government. Ahí los encuentran. Pero no nos ufanemos mucho de eso, porque hoy, para mí, la sentencia socrática sigue siendo válida. Tanto sé que solo sé que no sé nada. Hacer alarde de que se sabe mucho es un signo de ignorancia. Jóvenes universitarios, aquel que sabe que no sabe y hace alarde de que sabe, es un ignorante. ¡Húyele! Aquel que sabe y no hace alarde de que sabe, es un sabio. Síguelo. Segunda. Y digamos el nombre para todos. Buenos días, mi nombre es Daniel Peñaranda
Creo que una de las razones por las cuales existe una especie de apatía por parte de los jóvenes estudiantes es precisamente porque hay una creencia generalizada de que la política es demasiado hermética en Colombia. Esta pregunta pues efectivamente va para el doctor Roa y para pues, los demás panelistas aquí presentes, y es cómo nosotros desde el estudiantado, desde pues, nuestra juventud podemos involucrarnos en la política para realmente hacer el cambio sin tener contactos, palanca, sin tener apellido. Cómo podemos realmente simplemente entrar con nuestras ideas y no con una serie de características que no son propias y que sí son propias, digamos que de las familias constantes dentro de la política colombiana. Otra pregunta, que es una gran pregunta. Yo pongo mucha atención a lo que dicen los educandos. Solo te voy a rasguñar la respuesta. Primero, ampliar sistemáticamente eventos como este en todas las universidades para enfrentar el tema de la apatía frente a la política y hacerlo en forma pluralista. Yo sé que se hicieron otras invitaciones que por distintas razones no pudieron asistir, pero hay que insuflar la política en la universidad, y algunos de los fundamentos de eso me quedaron de enunciarles 18 más de los que tengo sistematizados ahí. En la ESAP, donde como profesor titular por concurso entregué parte sustantiva de mi juventud cronológica. Muchas veces me hicieron la pregunta que tú acabas de hacer. Fundamentalmente es, ¿cómo en la pedagógica estrato 1, 2, 3, excepcionalmente 4, excepcionalmente? Y entonces, ¿cómo es posible si mi padre es un campesino de Nariño? Pero él, el estudiante, había sacado las mejores notas en el ICFES de los municipios menores de 100.000 habitantes. La inteligencia, el conocimiento, el valor más importante del mundo contemporáneo, el conocimiento. ¿Cómo si yo no soy Lleras, no soy López, etcétera, voy a poder tener cargos públicos? Voy a poder llegar a ser presidente. Entonces la primera observación es, sí, en Colombia nuestra democracia tiene una deficiencia en relación con ese tema, que en algunos casos ha sido grave para la democracia colombiana. Si me insisten, explico. Por ahora hago la afirmación. Cuando los presidentes sabían lo nocivo, va el ejemplo. Cuando los presidentes Alberto Lleras y Carlos Lleras sabían lo nocivo que era el hijo del Ejecutivo, porque lo tuvieron que vivir en Colombia en el 45, actuaron en consecuencia y por lo tanto no permitieron que sus hijos, que eran muy inteligentes, los conocí, como dirían en Boyacá, de trato y comunicación directa, y los distinguí y los distingo. Ellos no permitieron que eso pasara. Después han pasado otras cosas. Y eso le hace daño a la democracia. Entonces, para pensar constructivamente, yo les digo que en medio de tanta inequidad y desajustes en las instancias que he hablado, Colombia es un país de oportunidades, pero hay que saberlas merecer.
hay que saberlas buscar, hay que estudiar, trabajar, investigar, conocer los sectores populares, aprender de los sectores populares desde que estamos en la universidad. Ir a los barrios populares los fines de semana, ir a conocer nuestro país en vacaciones, por ejemplo. Esto lo comenzaron a hacer los chilenos hace más de 40 años. A dedo, en vacaciones. Los estudiantes universitarios de la FECH conocían su país y conocían de verdad la pobreza. No voy a señalarlo, solo les pregunto, ¿quiénes de ustedes han ido al suroriente de Bogotá? Y arriba. No tienes que señalar, solo les hago la pregunta. Algo sé de lo que pasa. ¿Quiénes van en nuestras capitales a los sectores populares a aprender con los sectores populares? Si somos demócratas. Si creemos que para surgir en Colombia políticamente se necesita el dedazo, ahí vamos a tener grandes dificultades. Entonces, pienso que hay que abrir el espacio universitario, abrir más la democracia, facilitar más y mejor educación pública y, por supuesto, más y mejor educación privada. Ahí hay una falencia grave, estructural. Miren lo que pasa comparativamente con las universidades colombianas y las brasileras. Nuestro más amplio vecino y nuestro gran ignorado vecino. ¿Qué sabemos de Brasil? De su historia y de su poder y de su estructura y de su democracia y de sus líderes. Habría que aprender algo de personalidades como Lula, creo yo. Entonces, mira, ese es un problema de cultura política que tiene su incidencia, sí, hay que reconocerlo, pero eso puede ser sobredeterminado y un papel sustantivo lo van a desempeñar las universidades y las características y encarnar las características del líder político democrático. Ahí te doy un caminito, perdón, un camino. Tres. Repito, he dicho muchas cosas. Algunos pueden haberse sentido tocados. Nos quedan 5 minutos, porque los otros 3 invitados tienen que entrar inmediatamente y vamos a cumplir con el tiempo. Les doy una idea. Esta conferencia, la primera vez que la dicté el año pasado en Cúcuta, con diálogo permanente cada 45 minutos, se demoró de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Comprenderán el esfuerzo que hemos hecho hoy. Solo he rasguñado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro cuestionamiento? Dije cosas problematizadoras, que no sé si todos las compartan y las quieran objetar, sobre alguna persona que tiene un gran poder en el país. Bien. Perdón, doctor Roa, de pronto si tenemos algunas cuestiones, algunas dudas, al final del evento, cuando ya haya transcurrido el panel, pudiésemos retomar también algunas otras preguntas y relacionarlas con los conceptos del doctor Roa, preguntarle incluso a él mismo temas que surjan ya luego de la discusión en el panel, si el doctor Roa lo considera pertinente. Entonces, muchísimas gracias, doctor Roa. De verdad, ha sido un placer, muy grato para nosotros estar acá con usted. Bueno, a continuación daremos inicio al panel Miradas del liderazgo político.
en Colombia. Entonces, invitamos a nuestros distinguidos panelistas a tomar asiento. Ángela María Robledo se ha disculpado, dado que ha tenido que salir un tanto temprano, debido a que tenía que cumplir con su tarea, con la labor legislativa, y le fue imposible asistir. Sin embargo, seguir en la jornada. Sin embargo, pues claramente expresa sus excusas y su tristeza por no poder continuar en esta jornada. Sin embargo, ella nos enviará el documento que había elaborado para la jornada de hoy, el cual le será enviado a sus correos por medio del Consejo Estudiantil. Gracias. Entonces, Raúl, tu espacio. Bueno, muy bien. Muchas gracias a los miembros del Consejo Estudiantil por la invitación a participar en este evento. Ha sido magnífico poder escuchar al profesor Roa. Cuando Eduardo Perafán me invitó a colaborar como moderador, dije no me pierdo la conferencia del doctor Roa y valió la pena, digamos, estar aquí escuchándolo, y mil gracias pues por haber aceptado al doctor Roa esta invitación que hace el Consejo. Y también me gusta ver pues la dinámica de la facultad, que los estudiantes se organicen y que nos inviten a los profesores a participar, y que también se vinculen con la clase política, con los líderes del país, y los inviten y los hagan venir a las universidades. Abusen del tiempo, pero vale la pena, eso es parte del ejercicio que implica pues hacer lo que los políticos, las políticas están ejerciendo en nuestro país. Sin más, digamos, preámbulo, el agradecimiento y ver que hay buenos estudiantes aquí, una buena multitud de personas, y que no están tanto porque los traen a la fuerza, sino porque quieren estar. Eso, digamos, es muy meritorio. Yo le decía a Eduardo Perafán, ustedes no están estudiando zootecnia o veterinaria pues para ver cómo llevan como borregos a los estudiantes. Me gusta es que lleguen aquí por motivo propio, digamos. Esa es la facultad, digamos, de la que uno se siente orgulloso. Sin más, digamos, introducción con esa, yo creo que les damos la palabra a cada panelista. Les vamos a dar unos 20 minutos para que hagan su presentación, digamos, a la luz de lo que hayan preparado según el acuerdo con Eduardo, pero también de la presentación que hizo el profesor Roa, y después de eso pues podemos abrir la sesión para hacer unas preguntas. Entonces le damos la palabra, iniciamos con la mujer, con candidata presidencial, es la única candidata que tiene Colombia en este momento, digamos, es importante. Le damos sí, muchos precandidatos, solo una candidata, digamos, eso es algo importante. Entonces le damos la palabra a la candidata presidencial, a la lideresa. Muchísimas gracias. Candidata con vocación de una confluencia democrática. Así es que también estoy dispuesta a deponer la candidatura en un ejercicio democrático para unificar a todas las fuerzas del cambio de este país. Yo creo que lo que yo traigo preparado encaja de una manera automática, y creo que por vocación y unidad y compartir principios, con esa excelente y extraordinaria conferencia que hemos escuchado del profesor Hernando Roa. Yo he querido hablar del liderazgo ético, no porque el liderazgo deba tener un adjetivo, sino para ejemplificar la esencia del liderazgo. ¿El liderazgo es ético o no es liderazgo? Y quiero empezar con una referencia a la dominación, al poder, a la fuerza, de un poema que no ceso de recomendar especialmente a las mujeres. Es un poema de la poetisa Simone Weil y se llama La Ilíada, poema a la fuerza. Ahí vemos de la manera más descarnada cómo la fuerza o el poderío es aquello que convierte en cosa a quien cae bajo su dominio, que cosifica al ser humano, que le resta su dignidad. Y nos trae ejemplos dolorosos, la Ilíada, y ella los ejemplifica de manera extraordinaria. El caso, por ejemplo, de Héctor,
más valiente de los guerreros, cae en batalla a manos de Aquiles, pero no lo dejan enterrar y está ahí en el campo de batalla tendido, siendo presa de los buitres, despojado de su dignidad en la muerte. Pero también existe el ejemplo de la muerte prolongada a lo largo de una vida, y ese es el ejemplo de la hija del sacerdote que es tomada como botín de guerra por Agamenón, y dice estas palabras: no la dejaré libre antes que la vejez se la lleve en mis tierras de Argos, lejos de su patria y de los suyos, atendiendo la rueca y compartiendo mi lecho. Hago esa reflexión sobre la dominación y el poder porque son conceptos intrínsecos cuando habla uno del liderazgo, que tiene que ver con autoridad. La diferencia entre fuerza, dominio, poder y autoridad han llevado a una relación compleja entre estos conceptos y el liderazgo, y la relación del liderazgo con la ética y los valores. Por eso quiero brevemente tratar a grandes rasgos 3 cortos temas: la confusión que existe sobre qué es liderazgo, las dicotomías del liderazgo enfrentadas con el poder, con la autoridad, la dignidad, la virtud, los valores, y una concepción de liderazgo ético entendido como liderazgo transformacional. La confusión sobre el liderazgo la ejemplificó a lo largo de su conferencia el profesor Hernando Roa, porque el liderazgo está imbuido de nuestros propios valores, de lo que es justicia, de lo que es democracia, y al concretar el liderazgo se presentan confusiones, porque fíjese, hay personas que son meritorias, y hemos visto ejemplos extraordinarios en la conferencia, que lo lleva a uno a la conclusión lógica: uno para presidente lo que quiere es un líder, no un político más. En nuestras organizaciones el liderazgo es equivalente a una constelación de cualidades, pero se confunde muchas veces con el liderazgo que ejercen personas que movilizan independientemente de sus valores. Entonces aquí, pues, viendo la televisión en los últimos días, caemos en esa confusión. Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, le oigo atribuida ese calificativo en la prensa, en las discusiones, y desde luego entonces ahí vemos el problema de la confusión entre el líder como una persona de autoridad o el líder de una persona con seguidores. Y tal vez es muy fácil el ejemplo con Pablo Escobar y John F. Kennedy, pero ojo pelado, es que muchas veces la gente confunde que los solos seguidores son demostración de aquellos valores que hacen parte del liderazgo. Y por eso tenemos que confrontarlo a diario, el liderazgo con nuestros valores, teorizar sobre su contenido, y por eso creo que esta conferencia en buena hora convocada por el Consejo Estudiantil es tan crítica en cualquier momento de la historia de cualquier país y desde luego en la coyuntura actual. Hay dicotomías del liderazgo, ya hablamos del poder, la temática de la dignidad, pero fíjense ustedes que también tenemos la confusión de poder, autoridad y la virtud, porque es que no es solamente la dominación, sino uno mira líderes como Gandhi y Martin Luther King y ve autoridad con virtud y sin poder político. Fíjense que no necesariamente el liderazgo tiene que llevar anexo el poder político, el ser estadista. Tenemos desde luego poder político y militar con autoridad, Bolívar, Lincoln, Churchill, pero también poder político basado en la fuerza, el caso emblemático de Hitler y también de Stalin.
Entonces, tenemos complejidades que son necesario definir, porque las definiciones de las relaciones del poder están imbuidas de todas esas contradicciones. Yo quiero referirme a una sola, y es el tema de la autoridad como poder conferido para prestar un servicio, por lo que se trata de relaciones voluntarias y conscientes de las personas, versus fuerza, que es el dominio basado en la